Bueno, hola a todos, vamos a empezar con esta clase teórica 4, tercera parte, en la que nos vamos a referir a micobacterias y clamidias. Bueno, vamos a empezar en esta primera parte a referirnos al género Mycobacterium. Bueno, el género Mycobacterium comprende más de 130 especies. Nosotros nos vamos a referir al Mycobacterium tuberculosis, que es el bacilo descubierto por Robert Koch en el siglo XIX, que es el agente etiológico de la tuberculosis, y también nos vamos a referir algo sobre otras micobacterias, el Mycobacterium leprae, que es el agente etiológico de la lepra. Son bacilos inmóviles, delgados, rectos o ligeramente curvos, no presentan cápsulas ni esporas, tienen envolturas particulares con una alta proporción de lípidos, lo cual los hace imposible poder teñirlos con el procedimiento de Gram, por lo cual no están incluidos dentro de grupos ni Gram positivos ni Gram negativos. Como vamos a ver, o como también se ha desarrollado en videos relacionados con el trabajo práctico, son bacilos ácido-alcohol resistentes, es decir, que por la composición de la pared, estos bacilos se tiñen con un colorante especial que es el de Ziehl-Neelsen. Por su nomenclatura, bacilo ácido-alcohol resistente se los reconoce con el acrónimo BAR, bacilo ácido-alcohol resistente. Estos bacilos se tiñen con carbofucsina y posteriormente se los decolora con un tratamiento con un alcohol ácido que es etanol y ácido clorhídrico. Son resistentes a la decoloración con etanol ácido, por eso están incluidos dentro del grupo de los bacilos ácido-alcohol resistentes. Es decir, que el colorante, precisamente por la composición lipídica, alta proporción de lípidos que tiene la pared de estas bacterias, el colorante, que es la carbofucsina, queda retenido en la pared y no es posible retirarlo con el tratamiento con alcohol ácido. Por eso se los denomina ácido-alcohol resistentes. Aquí vemos una imagen microscópica de los bacilos de Mycobacterium teñidos por la fucsina, en la cual vemos que al intentar decolorarlo con el alcohol ácido, el colorante queda retenido en la pared precisamente por la alta proporción de lípidos que tiene la pared de estas bacterias. Otra particularidad que tienen las micobacterias es que crecen muy lentamente. Se dividen en dos bacterias, o sea, una bacteria se divide en dos por fisión binaria cada 12 a 24 horas. Tiene un crecimiento muy lento y en las condiciones de cultivo en laboratorio puede aparecer colonias aproximadamente a las 3 semanas de haberse iniciado el cultivo. Aquí vemos 3 colonias de bacterias, de micobacterias. Estas colonias son las que tardan semanas en aparecer. Otra de las características que tienen las micobacterias es que son muy resistentes. Resisten al tratamiento con ácidos, con álcalis y resisten a la mayoría de los desinfectantes. Se inactivan por el tratamiento con formaldehído, glutaraldehído, con fenol o con etanol al 70. Y se inactivan parcialmente, o sea, no totalmente, por el uso de hipocloritos, lavandina. Resisten la desecación, precisamente por esa alta composición de lípidos que tiene en la pared. Estas bacterias resisten la desecación ambiental. Son sensibles a la luz solar, es decir, que la luz solar las afecta directamente. Y otra particularidad es que son aerobias estrictas. Bueno, la pared está constituida por una membrana plasmática en la cual tiene una serie de proteínas propias, típicas de Mycobacterium. Un extracto de estas proteínas de membrana
se denomina, es el PPD, o sea, derivado proteico purificado de las micobacterias, que es lo conocido como tuberculina, que se lo suele emplear para realizar la prueba de Mantoux, que es una prueba de hipersensibilidad que cuando veamos vacunas y veamos inmunología lo vamos a explicar con más detalle. Por encima de esa membrana plasmática lo que hay es una capa de peptidoglicano que es muy delgada y además una serie de compuestos que son típicos en estas bacterias, entre ellos una capa de lípidos muy densa, muy gruesa, que representa un alto porcentaje del peso en la bacteria. Esto la distingue netamente de las otras bacterias que hemos visto anteriormente. Y estos lípidos están compuestos por ácidos micólicos, por otros derivados de la manosa, mananos, polisacáridos, en fin, la pared de estas bacterias tiene una composición típica que las hace eh, diferentes en cuanto a la tinción, a las bacterias que vimos anteriormente. A las tinciones son resistentes a las tinciones de Gram, no son ni Gram positivas ni Gram negativas, y estas bacterias requieren, para poder teñirlas y poder visualizarlas, un protocolo de tinción especial que es la tinción de Ziehl-Neelsen, que como dijimos anteriormente, se los conoce también como bacilos ácido alcohol resistentes, es decir, que el colorante, la fucsina, queda retenida en la pared precisamente por esta capa de lípidos gruesa y no es posible decolorarlas con el tratamiento con alcohol ácido. Por eso a estas bacterias se las conocen como bacilos ácido alcohol resistentes. Bueno, el Mycobacterium tuberculosis, o conocido como bacilo de Koch, es el agente causal de la tuberculosis, que vamos a ver un poco más en detalle cómo son los mecanismos de patogenicidad de esta bacteria. El humano es el único reservorio, es decir, solo afecta al humano. No existen portadores sanos. Cualquier individuo que sea portador del Mycobacterium tuberculosis es un individuo enfermo, infectado, enfermo. No es un portador sano, es un portador enfermo. Es aerobio, como dijimos antes, es un patógeno intracelular. Esto vamos a ver, como cuando veamos el mecanismo, la importancia que tiene, que se trate de un patógeno intracelular. Entre esos motivos está en que al ser intracelular produce latencias durante años. Es decir, que el individuo puede portar el microorganismo y no presentar una sintomatología manifiesta, porque el microorganismo se encuentra en forma latente. Y se transmite en forma aerógena, por contacto estrecho entre personas. Bueno, ¿quiénes son considerados grupos de riesgo para infectarse con Mycobacterium? Bueno, individuos con una desnutrición severa o individuos que estén pasando por alguna situación de estrés severo o individuos que tengan comprometido el sistema inmune, por ejemplo, una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Las vías de ingreso, como dijimos, son las vías aéreas. También puede establecerse una transmisión por contacto cutáneo. Es infrecuente, pero está descripta este tipo de transmisión, lo mismo que la vía sexual de transmisión. Bueno, como dijimos, la forma más frecuente de ingreso del Mycobacterium es por las vías aéreas. Una vez que ingresa el Mycobacterium, se aloja en el parénquima pulmonar, formando unas estructuras que vamos a ver con más detalle, denominadas granulomas. En esos granulomas se encuentran el micobacterio en su interior. Cuando ingresa el Mycobacterium por las vías aéreas, accede al
alvéolo pulmonar. Esto que vemos aquí, esta estructura así en forma de ampolla, representa el alvéolo pulmonar. Aquí tenemos el aire que ingresa y toma contacto con el epitelio alveolar, que es donde se produce, por supuesto, el intercambio gaseoso. Si lo que ingresa es Mycobacterium en suspensión, lo que va a tomar es contacto seguramente con células fagocíticas, macrófagos, otro tipo de células como las células dendríticas y otros tipos de células del sistema inmune, en el cual el Mycobacterium se va a alojar en su interior, como vemos aquí, el Mycobacterium alojado en una vesícula lisosomal de la de la célula, tanto el macrófago como célula dendrítica, y entonces el Mycobacterium puede vivir en su interior. Habíamos dicho que se trata de un patógeno intracelular. Una vez que la micobacteria se encuentra en el interior de las células, estas células son capaces de atravesar la mucosa alveolar y entonces esa célula va a atravesar, por un lado, la célula va a atravesar la mucosa alveolar portando al Mycobacterium en el interior. Este es un mecanismo que ya lo hemos visto en Neisseria, en las Neisserias lo hemos visto, ¿no? Son mecanismos que están bastante conservados, por lo menos en algunos microorganismos. Pero además de viajar en el interior de estas células fagocíticas, también el Mycobacterium tiene capacidad para atravesar las células del epitelio alveolar, de manera que también el Mycobacterium en forma libre puede atravesar ese epitelio alveolar, produciendo, desencadenando lesiones en ese epitelio. Lo que se va a generar también es una reacción inflamatoria, entre otras cosas, con una gran producción de secreción y de mucos. Estas bacterias van a también ser fagocitadas por macrófagos. No nos olvidemos que siempre relacionado a los epitelios se encuentran macrófagos residentes, que son células inmunológicas que están controlando el ingreso de cualquier cuerpo extraño en el interior de los tejidos. Todo esto va a llevar a la formación de una estructura porque, bueno, estas células a su vez van a transportar al Mycobacterium a un ganglio linfático, se van a dar una serie de eventos, no vamos a entrar en detalle, pero lo que va a traer como consecuencia es la formación de esta estructura, que es lo que llamamos el granuloma. El granuloma, como vemos, está formado por un montón de células en cuyo interior están las células fagocíticas en su interior con el Mycobacterium en su interior. Es decir, el Mycobacterium está haciendo una infección intracelular, es decir, que está alojado en el interior de las células y se encuentra en forma latente en este interior por un tiempo que puede durar años. Hasta aquí son todos los pasos que comprenden a la formación de esa infección latente. Es decir, este microorganismo se va a alojar en forma latente en el interior del granuloma. Ahora, con el tiempo se puede activar, se puede realizar lo que se llama una infección activa, es decir, que de pronto el Mycobacterium que estaba alojado en forma latente en el interior de estos macrófagos en el granuloma comienza a dividirse y ese granuloma estalla y entonces se liberan una gran cantidad de microorganismos, de micobacterias que van a infectar y se van a alojar en zonas vecinas, incrementando fuertemente el número de granulomas que se van a producir en el parénquima pulmonar, incrementando de esta manera el proceso infeccioso. Aquí vemos en forma resumida lo que vimos antes. Hay una transmisión por las vías aéreas entre individuos. Un individuo que está cursando una infección por micobacteria, una infección activa, es decir, un individuo que lo que está
produciendo, como vimos antes, son bacilos que se están liberando de los granulomas, esos bacilos se van a eliminar por las vías respiratorias. Esos bacilos pueden ingresar a un individuo sano y entonces iniciar el proceso de infección latente que vimos anteriormente, con la formación de ese granuloma en cuyo interior aloja células fagocíticas y micobacterias en su interior. Cuando después de un tiempo comienzan a dividirse estas micobacterias, ese granuloma se abre y se liberan de la célula, porque las micobacterias comienzan a dividirse dentro del macrófago, se liberan unas estructuras que son muchos bacilos que están agregados uno al lado del otro, formando unas estructuras que ahora vamos a ver que se los denominan cordones. Esas estructuras son bacilos vivos que, entre otras cosas, se van a liberar a las vías respiratorias y esos bacilos se van a eliminar también con la mucosa de las vías respiratorias en los esputos, en la eliminación de esa mucosa que posteriormente se los va a poder visualizar esos esputos en microscopio, en la cual se van a buscar la presencia de estas micobacterias por microscopía y por tinción de Ziehl-Neelsen, como vimos antes. Aquí vemos lo que yo les decía anteriormente. Estos cordones, que son los que se liberan de esta célula, que es un macrófago, estas micobacterias comienzan a dividirse y salen formando estructuras complejas que son en forma de cordones, que también se liberan por expectoración, y el producto de esa expectoración, al ser una expectoración profunda, de las vías respiratorias profundas, se lo denomina esputo. Esas expectoraciones suelen tener glóbulos rojos, es decir, ser sanguinolentas, y lo que se observa al microscopio, luego de una tinción de Ziehl-Neelsen, los VAR. Es decir, los VAR se observan formando estas estructuras en cordones, estructuras agregadas. Estos son todos bacilos que están pegados uno al lado del otro, formando esta estructura que recuerda a un hilo o una lanilla. Bueno, algunos datos sobre la tuberculosis. Es una enfermedad entonces crónica, ampliamente diseminada. Es crónica porque al ser un microorganismo intracelular es muy difícil combatirlo. Es muy difícil el tratamiento antibiótico, porque el bacilo se encuentra en el interior de células fagocíticas y a su vez en el interior de esos granulomas, en los cuales se hace muy difícil el acceso a drogas. Hay una incidencia anual de la tuberculosis en el mundo de entre 8 y 12 millones de personas. La prevalencia, 20 millones de personas se estima que padecen este tipo de infección. 3 millones al año mueren por tuberculosis. De 1.500 a 2.300 millones de infectados en el mundo. En la Argentina se estima que hay entre 12.000 a 14.000 nuevos casos al año. El 50% de los casos se producen en áreas metropolitanas de Buenos Aires y se establece una coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana y por el hacinamiento también. Pero, como sabemos, el virus de la inmunodeficiencia, ustedes van a tener próximamente clases sobre virus, el virus de la inmunodeficiencia humana lo que produce es una inmunodeficiencia. Entonces, en esos individuos es muy frecuente la coinfección con tuberculosis. Hay otro Mycobacterium que afecta a los bovinos, pero que también puede afectar al humano, que es el Mycobacterium bovis, que produce tuberculosis pulmonar en menos del 1% de los casos. La transmisión es aerógena, que es la más frecuente, la más importante. Y esto es un dato también epidemiológico importantísimo. Se requieren aproximadamente 10 bacterias para transmitir la tuberculosis de un individuo a otro. Es decir, que
la dosis infectante, es decir, que la cantidad de bacterias que se requieren para que un individuo enferme es muy bajo, por lo cual es muy infectivo. Vamos a hacer mención muy rápidamente sobre otro micobacterio, que es el Leprae, que también es un bacilo ácido alcohol resistente, y no crece en medio de cultivo, no hay forma de crecerlo en laboratorio, no hay medio de cultivo que permitan que el micobacterium pueda crecer. Produce infecciones crónicas de la piel y en las mucosas. Y lo que tiene es un muy largo periodo de incubación, hasta 30 años. Promedio puede ser entre 5 y 7 años, pero puede tener periodos de incubación muy largos. El área endémica en el país es en Chaco, Santa Fe, Formosa, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Tiene una incidencia entre 400 a 500 nuevos casos por año y la prevalencia entre 1.5 a 2 por cada 1000 habitantes en el área endémica. La manifestación clínica varían ampliamente entre dos formas polares, dos formas diferentes, que son la lepromatosa, lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Bueno, aquí vemos imágenes, lepra tuberculoide, vemos en la palma de la mano las lesiones en la pierna, típicas lesiones de una lepra tuberculoide, y la lepromatosa, que es mucho más importante, que está cutánea, está distribuida en toda la superficie de la piel. Bueno, vamos a hablar un poco sobre clamidias. Bueno, las clamidias tienen algunas particularidades. Bueno, son organismos procariotas, son gram negativas, no tienen péptidoglicano, metabólicamente deficientes, es decir, son células, bacterias que necesitan sí o sí del aporte metabólico de una célula, por eso son parásitos intracelular obligados. No pueden sintetizar, entre otras cosas, ATP, o sea, no tienen forma ellas de almacenar energía, entonces requiere del metabolismo de las células que están parasitando para que esta célula les provea de la energía en forma de ATP. Recuerden la clase sobre introducción, clasificación de bacterias, que cómo almacenaba la célula la energía en forma de ATP. Bueno, estas clamidias no tienen no tienen las rutas metabólicas que le permitan almacenar la energía en forma de ATP, entonces requieren de la energía almacenada por la célula que infecta, del ATP de la célula que están infectando para poder ella metabolizar. Entonces son metabólicamente deficientes, por eso se dice que son metabólicamente deficientes. Son pequeñas y tienen una forma esferoidal. El tamaño entre 0,2 y 1,2 micras, como vemos, es mucho más pequeña que una bacteria. Son inmóviles, bueno, como dijimos, parásito intracelular obligado, y producen infecciones crónicas, que vamos a mencionar algunas. Bueno, una de las características que tienen las clamidias es que tienen tropismo por células epiteliales. Entonces vamos a ver que eso nos va a permitir explicar cuál es su patología o su patogenia. Posee, sí, distintas adhesinas, que son las que, como las otras bacterias que vimos, son las que posibilitan la adhesión de la clamidia a la célula que infecta. Acá vemos un ciclo de vida. La clamidia, que es cuando es extracelular, se denomina cuerpo elemental, tiene una morfología especial que no vamos a detenernos, ingresa en la célula epitelial, ya sea porque se pega a través de las adhesinas a la superficie de esa célula epitelial, la clamidia ingresa a través de una vacuola, entonces una vez que está dentro de la vacuola, la clamidia cambia a otra estructura que se denomina
cuerpo reticular. Entonces, es un proceso de diferenciación que sufre la clamidia y que le va a permitir a esta clamidia poder sobrevivir en el interior de esta vesícula. La clamidia replica en el interior, emplea toda la fuente de energía que le provee la célula epitelial. Como dijimos, la clamidia no tiene la capacidad de almacenar energía en forma de ATP. Entonces se divide, replica la clamidia en el interior del fagosoma y al incrementarse en el número comienzan a desdiferenciarse en cuerpos elementales estos que hacen que la clamidia se pueda liberar de la célula y diseminarse a otras células. Es decir, que en todo este proceso ingresó una clamidia a esta célula epitelial y la célula epitelial lo que hace es liberar un número importante de clamidias. Es decir, de esta manera se produce lo que se llama replicación de la clamidia. Esto es un mecanismo que recuerda al mecanismo de replicación viral que ustedes van a ver en las clases correspondientes. Bueno, hay distintas variantes de clamidias y cada variante tiene una particularidad en cuanto al hospedero que infecta, al tipo de infección que produce y las complicaciones que genera. Por ejemplo, las serovariantes A, B, BA y C afecta a mujeres, hombres y niños. La infección que produce es una patología que se denomina tracoma, por eso estas clamidias se denominan clamidia trachomatis. Esa patología se denomina tracoma y está implicada, por ejemplo, en la ceguera, según el tipo de tejido que esté infectando, ¿no? Pero cuando afecta a las conjuntivas puede llegar a producir ceguera. Hay otras serovariantes de clamidia que afectan principalmente a las mujeres que producen cervicitis, uretritis, proctitis, conjuntivitis, y entonces tienen una serie de complicaciones: salpingitis, endometritis, perihepatitis, embarazo ectópico, infertilidad, endometritis, posparto. Como vemos, están implicadas en numerosas complicaciones ginecológicas, muchas de ellas. En hombres pueden producir uretritis postgonocóxica, proctitis, conjuntivitis. Y se puede producir la epididimitis, que es un denominado síndrome de Reiter. En lactantes puede producir conjuntivitis, neumonía, colonización asintomática, faringia y gastrointestinal. Y en mujeres u hombres pueden producir linfogranuloma venéreo, por lo cual puede llevar a una complicación que es la estenosis rectal, obstrucción linfática, entre otras cosas. Como vemos, las clamidias están implicadas en numerosos procesos infecciosos con complicaciones muy serias. Veamos la transmisión de las clamidias. La infección por clamidia se transmite de una persona a otra al tener relaciones sexuales sin protección, ya sea por vía vaginal, anal u oral. Una mujer infectada por clamidia puede transmitir al feto durante el parto. También se transmite al ojo con una mano o con otra parte del cuerpo humedecida de secreciones infectadas, por lo cual puede traer complicaciones muy serias también. Bueno, aquí tenemos el tracoma, que es lo que produce la clamidia trachomatis. Es una queratoconjuntivitis crónica que comienza con cambios inflamatorios agudos en la conjuntiva y en la córnea y evoluciona hacia la cicatrización y ceguera. Vemos que puede producir lesiones irreversibles. Tiene un periodo de incubación de 3 a 10 días y las áreas endémicas, la enfermedad se presenta en la infancia temprana y con frecuencia acompañada de una conjuntivitis. Esto es principalmente en las áreas en las cuales la clamidia es endémica. También las clamidias pueden producir infecciones genitales. En varones sexualmente activos causa uretritis no gonocóxica
y en ocasiones epididimitis. En las mujeres causa uretritis, cervicitis y enfermedades pélvicas inflamatorias, la cual puede conducir a esterilidad. Puede presentarse signos y síntomas, pero en ocasiones es asintomática. Bueno, también puede traer afecciones en las vías respiratorias, principalmente en los recién nacidos, entre de 2 a 12 semanas después del nacimiento. Puede producir desde neumonía neonatal, taquipnea, con o sin fiebre, y tos, denominada tos paroxística, por lo cual puede traer complicaciones respiratorias de importancia, muy serias. Bueno, hemos culminado entonces con esta clase teórica 4, tercera parte, en la cual hemos visto micobacterias y clamidias. Gracias.